Garrett Hale estaba acostumbrado al poder, al control y a la previsibilidad. Nada en su mundo lo tomaba por sorpresa, hasta que dos niñas idénticas de 6 años aparecieron frente a él, sus grandes ojos azules fijos en los suyos. «Señor, estamos perdidas», dijo una de ellas. La otra asintió. «Y lo estábamos buscando a usted». Garrett se congeló, su mente acelerada. Buscándolo a él. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, se encontró exhalando bruscamente. «Está bien», murmuró. «Vamos a resolver esto». Garrett Hale se movía rápidamente por la acera, sus ojos fijos al frente mientras miraba su reloj. Llegaba tarde a una reunión, algo que casi nunca sucedía. Su vida se basaba en la disciplina y el control, y la tardanza era una debilidad que no toleraba, especialmente en sí mismo. Su chofer ya estaba esperando en la acera, el elegante coche negro reluciente bajo el sol de la tarde. Justo cuando fue a tomar la manija de la puerta, una pequeña voz lo detuvo. «Señor». Garrett se giró bruscamente, frunciendo el ceño. Paradas a solo unos metros de distancia, había 2 niñas pequeñas, no mayores de 6 años. Tenían idénticos rizos oscuros, enmarcando sus pequeñas caras, y sus llamativos ojos azules, inconfundiblemente del mismo tono que los suyos. Lo miraban con una mezcla de incertidumbre y determinación. Su primer instinto fue mirar a su alrededor, buscando a un padre o tutor frenético, pero la acera estaba casi vacía. Las niñas estaban solas. «¿Están perdidas?», preguntó, manteniendo su voz uniforme. Una de ellas dudó, mordiéndose el labio antes de negar con la cabeza. La otra, que parecía un poco más segura, dio un paso adelante. «Lo estábamos buscando a usted». Garrett se puso rígido. Su agarre en la puerta del coche se apretó. Esa no era una respuesta que hubiera esperado. «¿Me estaban buscando a mí?», repitió, su voz mesurada. Ambas niñas asintieron al mismo tiempo. Garrett sintió una extraña inquietud asentarse en su pecho. Los niños no salían a buscar directores ejecutivos de empresas. Algo no estaba bien en esto. «¿Dónde están sus padres?», preguntó. La gemela más audaz dudó por una fracción de segundo antes de responder. «En casa». Garrett entrecerró los ojos. «¿Saben que están aquí?». Esta vez, la respuesta no llegó tan rápido. La gemela más callada se movió ligeramente. Sus dedos se apretaron alrededor de la correa de su pequeña mochila. La leve culpa en su rostro le dijo todo lo que necesitaba saber. «No», admitió ella suavemente. Garrett exhaló lentamente, mirando a ambas. No parecían asustadas, lo que solo aumentaba la extrañeza de la situación. Si no estaban perdidas y si sus padres no sabían que estaban aquí, ¿por qué habían venido? ¿Y por qué exactamente me estaban buscando?, preguntó, cruzando los brazos. Las niñas intercambiaron una mirada. La que había hablado más sacó algo de su mochila y se lo extendió. Era una fotografía antigua. Garrett la tomó. Su respiración se atascó en su garganta, mientras su mirada se posaba en la imagen. Era él, más joven, vestido con una camisa casual de botones, de pie junto a una mujer con ojos marrones suaves y rizos oscuros. Él conocía esta foto. La conocía a ella. Mallory Carter. Un nombre en el que no había pensado en años. Sus ojos volvieron a las gemelas. Algo frío recorrió su columna vertebral. «Ella es nuestra mamá», dijeron las niñas en voz baja. El pulso de Garrett se aceleró en sus oídos. Miró la fotografía de nuevo, luego de vuelta a las dos niñas pequeñas, con idénticos ojos azules. Por primera vez en años,
Garrett Hale no tenía idea de qué decir. Garrett se quedó mirando la fotografía en su mano, sus dedos apretando los bordes desgastados. La imagen estaba un poco desvanecida, pero no había duda de las dos personas en ella, él y Mallory. No la había visto en años, ni siquiera había pensado en ella en mucho tiempo. Sin embargo, aquí estaba, parado en una concurrida acera, confrontado por dos niñas pequeñas que afirmaban que ella era su madre. Su mente corrió a través de las posibilidades, buscando una explicación que tuviera sentido. Tal vez era un error. Tal vez tenían a la persona equivocada. Tal vez esto era algún tipo de malentendido elaborado. Pero al mirarlas de nuevo, esos grandes ojos azules mirándolo con tranquila anticipación, supo en el fondo que no era un error en absoluto. «¿Dónde está su madre ahora?», preguntó, su voz controlada, pero no tan firme como de costumbre. «En casa», dijo la gemela más audaz. «Ella no sabe que estamos aquí». Garrett sintió que algo se movía dentro de él. Se escaparon. La niña más callada dudó antes de asentir. «Queríamos encontrarlo». Su agarre en la foto se apretó mientras procesaba sus palabras. Mallory no las había enviado. Habían venido por su cuenta, lo que significaba que ella no les había hablado de él o no había esperado que se conocieran alguna vez. De cualquier manera, lo habían encontrado. Y ahora, él tenía a dos niñas de 6 años paradas frente a él, esperando algo de él que no estaba seguro de poder dar. «No debieron haber hecho eso», dijo, pasándose una mano por sus rizos oscuros. No estaba acostumbrado a tratar con niños, y mucho menos con dos que lo habían rastreado de esta manera. Su madre debe estar muy preocupada. La primera gemela, Lily, como supo más tarde, se movió ligeramente. «Pensamos que no se daría cuenta». Garrett soltó un lento suspiro, pellizcándose el puente de la nariz. Había construido su vida en la estructura, el control y las decisiones calculadas. Nada en su mundo se dejaba al azar. ¿Pero esto? Dos niñas pequeñas apareciendo de la nada, con ojos que reflejaban los suyos. Esto no era algo que él pudiera haber planeado. «¿Cómo me encontraron?», preguntó finalmente. Sophie, la gemela más callada, sacó algo más de su mochila, un trozo de papel doblado varias veces. Se lo entregó, y al desdoblarlo, inmediatamente reconoció lo que era. Una copia impresa de la dirección de su empresa. Garrett frunció el ceño. «¿De dónde sacaron esto?» «De una caja en el armario de mamá», admitió Lily. «Tenía algunas cartas y papeles. Vimos su nombre y lo buscamos». Garrett inhaló profundamente, tratando de contener la creciente frustración dentro de él. Habían revisado las cosas de Mallory, habían encontrado su nombre, y de alguna manera se las habían arreglado para llegar aquí, sin que ella lo supiera. Eso solo era imprudente. Pero lo que le pesaba más era el hecho de que Mallory claramente había guardado rastros de él en su vida, incluso si nunca se había puesto en contacto. «Deberían haberle dicho a dónde iban», dijo finalmente. «No pensamos que se enojaría», dijo Sophie, mirándolo con un ligero ceño fruncido. «Solo queríamos saber quién era usted». Sus palabras calaron más hondo de lo que esperaba. Garrett había pasado años evitando conexiones, evitando cualquier cosa que lo atara. Nunca había considerado lo que podría haber sucedido después de que él y Mallory tomaran caminos separados. Nunca había pensado que podría haber dos niñas pequeñas creciendo sin saber quién era él. Y ahora estaban aquí. «Ahora lo saben», dijo, su voz más tranquila. «¿Qué pasa ahora?» Las niñas se miraron. Luego lo miraron a él. «¿Podemos hablar con mamá primero?», preguntó Lily. Garrett exhaló.
Eso era lo único que tenía sentido. No podía quedarse aquí en una acera con 2 niños perdidos y fingir que sabía qué hacer a continuación. «Suban al coche», dijo, señalando su elegante vehículo negro. «Las llevaré a casa». Mientras subían, Garrett se sentó detrás del volante, agarrándolo con fuerza. Había venido aquí hoy esperando una reunión de negocios de rutina. En cambio, estaba conduciendo a 2 niñas pequeñas, sus hijas, a una mujer que no había visto en casi 7 años. Y por primera vez en su vida, no tenía idea de lo que le esperaba al otro lado de esa puerta. El camino a casa de las niñas fue tranquilo, pero no el tipo de silencio cómodo al que Garrett estaba acostumbrado. Este silencio se sentía pesado, cargado de preguntas que no estaba listo para hacer y respuestas que no estaba seguro de querer escuchar. Lily y Sophie se sentaron en el asiento trasero. Sus pequeños cuerpos apenas llenaban los lujosos asientos de cuero de su coche. No estaban asustadas, lo que lo sorprendió. En todo caso, parecían expectantes, como si hubieran sabido todo el tiempo que él las llevaría a casa. El agarre de Garrett en el volante se apretó mientras giraba en una calle familiar. No había estado aquí en años, pero todo se veía igual. La fila de casas adosadas, la acera bordeada de árboles, el pequeño parque del vecindario al final de la manzana. Todo se sentía como un lugar congelado en el tiempo. Se detuvo en una casa modesta, pero bien cuidada, y se estacionó en la entrada. En el momento en que apagó el motor, la puerta principal se abrió de golpe. Mallory estaba en el porche, su cabello castaño oscuro, recogido en un moño desordenado, su cara pálida de preocupación. En el instante en que vio a las gemelas en el asiento trasero, su expresión cambió de miedo a alivio, luego a algo mucho más agudo: ira. Antes de que Garrett pudiera siquiera salir del coche, ella ya se estaba moviendo hacia ellos, sus pasos rápidos y llenos de propósito. «¡Lily! ¡Sophie!». Su voz era sin aliento, desesperada. ¿Qué estaban pensando? Ambas niñas salieron corriendo del coche tan pronto como Garrett abrió las puertas. Corrieron hacia su madre, sus cabezas agachadas por la culpa mientras ella las atraía en un fuerte abrazo. «Lo sentimos, mamá», murmuró Sophie contra su hombro. «Solo queríamos verlo», añadió Lily suavemente. Mallory las apretó más fuerte antes de retroceder, sus manos agarrando sus brazos con suavidad, pero con firmeza. «Me asustaron muchísimo», dijo, con la voz quebrada. «No pueden simplemente irse así». Garrett se paró junto a su coche, observando la escena. Se había preparado para la ira, para las acusaciones, pero no había estado listo para la emoción cruda en los ojos de Mallory cuando miró a sus hijas. Finalmente, se enderezó. Su mirada se dirigió a él. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su tono lleno de sospecha. Garrett se encontró con sus ojos, manteniendo su voz uniforme. «Vinieron a buscarme. Las traje a casa». Mallory exhaló bruscamente, frotándose la sien. «Claro que lo hicieron». Se giró hacia las niñas. «Entren. Ahora». Lily y Sophie dudaron, lanzándole una mirada a Garrett antes de asentir. Caminaron hacia la casa, con la cabeza gacha, dejando a los 2 adultos parados en un tenso silencio. Una vez que la puerta principal se cerró detrás de ellas, Mallory se cruzó de brazos. «Así que», dijo, su voz baja y controlada, «ahora lo sabes». Garrett asintió lentamente. «Sí, ahora lo sé». Ella soltó una risa amarga, moviendo la cabeza. Ya era hora. Su mandíbula se apretó. «Nunca me lo dijiste, Mallory». Su expresión se endureció.
¿Habría marcado la diferencia? Garrett no tenía una respuesta para eso, y el hecho de que no la tuviera lo frustró más que nada. Mallory suspiró, frotándose la cara con una mano. «Mira, no quiero hacer esto aquí afuera. Entra». Él dudó por un segundo antes de seguirla por los escalones. El interior de la casa era cálido, habitado. No era grande, pero estaba lleno de vida. Dibujos de niños pegados en el refrigerador, una cesta de ropa sucia junto al sofá, algunos juguetes esparcidos cerca de las escaleras. Olía a canela y a algo vagamente floral, un olor que era familiar de una manera que hizo que algo en su pecho se apretara. Mallory señaló hacia la cocina. «Siéntate». Garrett sacó una silla de la pequeña mesa de madera, observando cómo ella se servía una taza de café antes de volverse hacia él. «¿Quieres uno?», preguntó ella. «No». Ella se encogió de hombros, tomando un sorbo antes de sentarse frente a él. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces, finalmente, Mallory dejó su taza y lo miró a los ojos. «Nunca planeé que te enteraras». Garrett exhaló lentamente. «¿Por qué?». Ella soltó una risa sin humor. «¿De verdad me preguntas eso?». «Sí, Mallory, lo hago», dijo él, su voz firme pero segura. «Tenías que saber que yo habría querido saberlo». Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de responder. «Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé en decírtelo», admitió. «De verdad lo hice. Pero ya te habías ido, Garrett. Estabas ascendiendo en el mundo, haciéndote un nombre, y yo sabía lo que pasaría si te lo decía». Su frente se frunció. «¿Qué quieres decir?». Ella se recostó en su silla, cruzando los brazos. «Te habrías sentido obligado», dijo simplemente. «No porque quisieras, sino porque era lo correcto. Y no quería eso. No te quería en sus vidas por obligación. Te quería en sus vidas porque querías estar allí». Garrett apretó la mandíbula. Esa no era una decisión que te correspondiera tomar. «Tal vez no», admitió Mallory, «pero la tomé de todos modos». El silencio se instaló entre ellos de nuevo, más pesado esta vez. Garrett miró hacia la sala de estar, donde podía oír el débil sonido de las niñas hablando arriba. Sus hijas. «Quiero estar en sus vidas», dijo finalmente. Mallory lo estudió cuidadosamente. «¿Por qué ahora?». «Porque debería haber estado allí desde el principio», dijo él. «Y porque vinieron a buscarme. Eso tiene que significar algo». Ella miró su taza de café, trazando el borde con el dedo. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. «Siempre se han preguntado por ti», admitió. «Nunca les mentí. Simplemente, nunca les di respuestas. Y creo que eso solo las hizo más curiosas». Garrett asintió lentamente. Mallory respiró hondo. «Está bien», dijo. «Si de verdad quieres estar en sus vidas, entonces, pruébalo». Su mirada se agudizó. «¿Cómo?». Ella le dio una sonrisa pequeña y cansada. «Preséntate». Era el desafío más simple, pero de alguna manera se sentía como el más difícil. Garrett había pasado años presentándose a reuniones, a tratos de negocios, a contratos por millones. Pero esto era diferente. Esta vez, no solo se estaba probando a sí mismo ante una sala de juntas, se estaba probando a sí mismo ante ellas. El viaje de regreso a su ático fue tranquilo, pero la mente de Garrett era cualquier cosa menos eso. Agarró el volante con fuerza, su mandíbula apretada mientras volvía a repasar todo lo que Mallory había dicho. Ella los había mantenido alejados de él. Sus hijas. La ira que había sentido en su cocina todavía persistía, hirviendo justo debajo de la superficie. Pero debajo de ella había algo más.
algo más profundo. Culpa. Porque por mucho que quisiera estar furioso con Mallory, no podía ignorar la verdad. Ella había tenido razón en una cosa. En ese entonces, él no habría sabido qué hacer. Había estado demasiado concentrado en su carrera, demasiado obsesionado con probarse a sí mismo en el mundo corporativo. Si ella se lo hubiera dicho, ¿habría tomado la decisión correcta? No lo sabía, y esa incertidumbre era peor que la ira. Cuando finalmente se detuvo en el garaje de estacionamiento subterráneo de su edificio, soltó un lento suspiro, tratando de aclarar sus pensamientos. Salió del coche y se dirigió directamente al ascensor, apenas reconociendo al portero que lo saludó. Su ático estaba tal como lo había dejado, impecable, silencioso, intacto. Las ventanas de piso a techo enmarcaban el horizonte de la ciudad en la distancia. Las luces parpadeantes de los rascacielos se extendían infinitamente más allá del cristal. Era el tipo de vista con la que la gente soñaba, pero ahora mismo simplemente se sentía vacío. Caminó hacia el bar y se sirvió un vaso de whisky, tomando un sorbo lento mientras miraba la ciudad. Su mente volvió a la tarde anterior, la forma en que Lily y Sophie lo habían mirado cuando preguntaron quién era él, la forma en que se habían aferrado a Mallory cuando se dieron cuenta de que estaba molesta. No eran solo dos niños al azar, eran suyas, sus hijas. El pensamiento le envió una sensación extraña y desconocida. Era diferente a los negocios, a los tratos, a cualquier cosa que hubiera manejado antes. No era algo que pudiera resolver con estrategias. Había pasado años tomando decisiones que daban forma a industrias enteras, pero nunca había tomado una decisión tan importante como esta. ¿Podría hacer esto? ¿Incluso querrían que lo hiciera? El fuerte zumbido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Miró la pantalla. Mallory. Dudó solo un segundo antes de contestar. Sí. Hubo una pausa en el otro lado antes de que ella hablara. Las niñas no paran de hablar de ti. Garrett sonrió, pasándose una mano por sus rizos. ¿Es eso algo bueno? Mallory soltó una suave risa, pero había algo de cansancio debajo de ella. Todavía no lo sé. El silencio se estiró entre ellos. Finalmente, ella suspiró. Mira, sé que hoy fue mucho, para todos nosotros, pero si vas en serio con estar en sus vidas, necesito saber que realmente vas a estar allí. No solo hoy, no solo cuando sea conveniente. Garrett se apoyó en el mostrador, mirando el líquido oscuro en su vaso. Hablé en serio cuando lo dije, respondió. Quiero estar allí. Hubo otra pausa, luego una voz más tranquila. Entonces pruébalo. Garrett frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo? Vuelve mañana, dijo Mallory simplemente. Pasa tiempo con ellas. Conócelas. Él inhaló lentamente. Luego asintió, aunque ella no pudiera verlo. Está bien, repitió ella. Entonces te veré mañana. Ella terminó la llamada antes de que él pudiera decir algo más. Garrett dejó su teléfono y tomó otro sorbo lento de whisky. Por primera vez en su vida, se estaba metiendo en algo que no podía controlar. Algo incierto, algo desordenado, pero por alguna razón, no lo asustaba tanto como debería haberlo hecho. Por primera vez en años, no estaba pensando en tratos, ni en ganancias, ni en poder. Estaba pensando en ellas. Garrett llegó a la casa de Mallory la tarde siguiente, más temprano de lo que había planeado. Se sentó en su coche por unos momentos, mirando la puerta principal, tratando de ignorar el peso inusual que lo oprimía en el pecho.
Había entrado en salas de juntas, llenas de ejecutivos despiadados, negociado tratos de miles de millones de dólares, con hombres que venderían a sus propias familias por ganancias, y sin embargo, nada lo había hecho sentir tan poco preparado como esto. Tomando una respiración profunda, salió del coche y se dirigió al porche. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió de golpe. Lily estaba allí, parpadeando hacia él, la sorpresa parpadeando en su rostro. «Está aquí». Garrett levantó una ceja. «Parece que no me esperabas». Ella se encogió de hombros. «Mamá dijo que vendría, pero Sophie dijo que podría cambiar de opinión». Algo en eso le tocó la fibra sensible. «¿Y qué pensaste tú?» Lily inclinó la cabeza considerando. «Pensé que si de verdad quería estar aquí, vendría temprano». Garrett sonrió ligeramente. «Entonces, supongo que pasé la prueba». Antes de que pudiera decir algo más, Sophie apareció detrás de ella. Lo miró por un momento, luego giró la cabeza ligeramente. «Mamá, en realidad está aquí». La voz de Mallory llegó desde la cocina. «Déjalo entrar antes de que sigas haciendo anuncios, Sophie». Las gemelas se hicieron a un lado, y Garrett entró, sintiendo la calidez de la casa envolverlo. El olor a algo dulce flotaba en el aire, como canela y vainilla. La sala de estar estaba ordenada pero habitada, llena de pequeños detalles que la hacían sentir como un hogar. Marcos de fotos en los estantes, una manta sobre el sofá, algunos juguetes esparcidos cerca de la escalera. No se parecía en nada al ático frío y minimalista al que regresaba cada noche. Mallory salió de la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. Miró el reloj antes de lanzarle una mirada de aprobación. «Llegas temprano». Garrett se encogió de hombros. Lily dijo que era la única manera de demostrar que quería estar aquí. Mallory sonrió débilmente, moviendo la cabeza. «Son más duras de lo que parecen». Lily sonrió. «Lo sacamos de mamá». Mallory puso los ojos en blanco. «Está bien, basta de unirse contra él. Ustedes dos vayan a buscar sus abrigos. Vamos a salir». Garrett levantó una ceja. «¿Vamos a salir?» Mallory asintió. «Me imaginé que si hablas en serio sobre conocerlas, sentarse torpemente en mi sala de estar no es la mejor manera de hacerlo». No podía discutir con eso. Unos minutos más tarde, estaban en su coche, dirigiéndose al parque. Las niñas charlaban en el asiento trasero, a veces con él, a veces entre ellas, llenando el silencio de una manera que era sorprendentemente cómoda. «Entonces, usted es rico, ¿verdad?», preguntó Sophie de repente. Garrett la miró a través del espejo retrovisor. «Algo así». Lily se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Cuán rico?». Mallory suspiró. «Niñas». «¿Qué?», dijo Lily inocentemente. «Es una pregunta justa». Garrett sonrió. «Lo suficientemente rico». Sophie lo miró entrecerrando los ojos. «¿Cómo? Lo suficientemente rico como para tener un tigre de mascota». Garrett se rió. «¿Por qué necesitaría un tigre?». Lily se encogió de hombros. «Porque es un CEO. Los CEO a veces hacen cosas raras». Mallory gimió. «Por favor, no asuman que cada CEO es un lunático». Sophie se cruzó de brazos. «Entonces, ¿cuál es el punto de ser rico si no tienes algo genial?». Garrett pensó por un momento. «Tengo un avión». Las gemelas intercambiaron miradas de asombro. «¿Tiene un avión?», preguntó Lily. Garrett asintió. «Y un helicóptero». La boca de Sophie se abrió. «¿Podemos subirnos?». Mallory se giró en su asiento. «Absolutamente no». Garrett sonrió. «Tal vez algún día». Las gemelas susurraron emocionadas entre ellas,
mientras Mallory le lanzaba una mirada de advertencia. Él solo se encogió de hombros, divertido por lo rápido que se habían aferrado a la idea. En el parque, las niñas corrieron por delante, sus risas llenando el aire fresco del otoño. Garrett se paró junto a Mallory, mirándola subirse a los columpios. «¿Les caes bien?», dijo ella después de un momento. Garrett la miró. «Sí», Mallory asintió. «Pero no confían fácilmente. Si vas a estar en sus vidas, no hagas promesas que no puedas cumplir». La mandíbula de Garrett se apretó. «No rompo promesas». Mallory lo estudió, como si tratara de decidir si podía creer eso. Después de una larga pausa, asintió. «Bien». Se quedaron en silencio, observando cómo Sophie saltaba del columpio con una risa triunfante, seguida rápidamente por Lily. Por primera vez en años, Garrett sintió que algo se movía dentro de él, y por una vez no le tenía miedo, no le enviaba. Los días que siguieron fueron diferentes a cualquier cosa que Garrett hubiera experimentado antes. Su rutina habitual, estructurada, disciplinada y predecible, había sido interrumpida por dos pequeñas fuerzas de la naturaleza, llamadas Lily y Sophie. En lugar de reuniones consecutivas y negociaciones de negocios, ahora se encontraba respondiendo a preguntas rápidas sobre todo, desde su comida favorita hasta si alguna vez había luchado contra un tiburón. Había esperado que fueran distantes, dudosas a su alrededor, pero así no es como funcionaban. Fueron cuidadosas al principio, estudiándolo de la misma manera que uno podría examinar algo desconocido, pero una vez que decidieron que él no se iría, no perdieron el tiempo en hacerlo parte de su mundo. Era abrumador, y extrañamente, no le importaba. El cuarto día, Mallory lo llamó. Él acababa de terminar de revisar un contrato cuando contestó, recostado en su silla de oficina. «No paran de preguntar cuándo vas a volver», dijo ella, antes de que él pudiera siquiera saludarla. Garrett sonrió, mirando el reloj. «¿Ya me extrañan?», Mallory resopló. «Yo no, ellas». Él dudó por una fracción de segundo antes de responder. «Estaré allí en 1 hora». Cuando llegó a la casa, la puerta principal se abrió antes de que él pudiera siquiera llamar. Lily y Sophie salieron corriendo, sus caras se iluminaron mientras lo agarraban de las manos. «Mamá dijo que podíamos ir a buscar helado», anunció Sophie. «¿Podemos?», preguntó Lily, mirándolo con grandes ojos esperanzados. Garrett levantó una ceja. «Se dan cuenta de que es casi la hora de la cena, ¿verdad?». Lily asintió solemnemente. «Por eso tenemos que ir antes de que mamá cambie de opinión». Mallory apareció en la puerta, con los brazos cruzados. «Nunca acepté antes de la cena». Lily y Sophie dirigieron miradas idénticas, de súplica a su madre, con los ojos grandes con dramática inocencia. Mallory suspiró. «Bien, pero porciones pequeñas». Las niñas vitorearon mientras Garrett las llevaba al coche. El viaje estuvo lleno de interminables charlas, con Lily y Sophie debatiendo sobre qué sabores eran los mejores. «El chocolate es obviamente el mejor», declaró Lily. «Eso es tan básico», argumentó Sophie. «El helado de menta con chispas de chocolate es mejor». Garrett sonrió. «Saben, yo soy más de vainilla». Ambas niñas jadearon con horror exagerado. Mallory, desde el asiento del pasajero, movió la cabeza. «¿Y quieres ser parte de sus vidas?». Garrett se rió, algo que todavía se sentía extraño saliendo tan naturalmente. «Supongo que tendré que trabajar en mi gusto». En la heladería, las niñas no perdieron el tiempo eligiendo sus sabores. Mientras comían, Sophie de repente lo miró, su expresión más seria de lo habitual. «¿Va a estar aquí para nuestro cumpleaños?». La pregunta lo tomó por sorpresa.
¿Cuándo es su cumpleaños? El próximo mes, dijo Lily, lamiendo su cuchara. Garrett miró a Mallory, que lo estaba observando con cuidado. Él volvió a mirar a las gemelas. Claro que estaré aquí. Sophie lo estudió por un largo momento antes de asentir. Está bien. Garrett no estaba seguro de por qué, pero esa sola palabra se sintió como algo más que un simple reconocimiento. Se sintió como una prueba, una que no iba a fallar. Pasó una semana, y Garrett se encontró deslizándose en un nuevo ritmo, uno que se sentía completamente ajeno, pero extrañamente natural al mismo tiempo. Su vida siempre había sido estructurada, controlada, cada momento contabilizado. Pero ahora, sus días eran interrumpidos por emocionantes llamadas telefónicas de Lily y Sophie, invitaciones para que fuera y la expectativa de que realmente se presentaría. Y lo hacía. Al principio, había asumido que las gemelas lo tratarían como a un invitado en sus vidas, alguien nuevo y desconocido, pero no dudaron en arrastrarlo directamente a su mundo. Tenían opiniones sobre todo: qué tipo de zapatos debería usar, qué películas necesitaba ver, e incluso cómo debería peinarse. Había esperado que fuera agotador. En cambio, era reconfortante. Una noche, mientras estaba sentado en la cocina de Mallory, mirando a Lily y Sophie intentar enseñarle a trenzar el cabello usando una de sus muñecas, se dio cuenta de algo inquietante. No quería que esto fuera temporal. Había pasado toda su vida creyendo que el trabajo era lo más importante, que el amor y la familia eran distracciones, que las emociones solo hacían débil a un hombre. Pero sentado aquí, con dos niñas de 6 años riéndose de su intento fallido de trenzar hebras rubias sintéticas, no podía recordar por qué alguna vez había pensado eso. Mallory se apoyó en el mostrador, observando la escena con una expresión divertida. «Te tienen en sus manos». Garrett levantó la vista, sonriendo. «No sé de qué hablas». Sophie levantó la cabeza. «En realidad no es tan malo trenzando». Lily asintió. «Sí, para ser un principiante». Mallory movió la cabeza. «Solo están siendo amables. Esa trenza es un desastre». Garrett suspiró, dejando la muñeca. «Bien, acepto la derrota». Sophie sonrió. «Mejorará con la práctica». El pensamiento se instaló en su pecho, cálido y desconocido. Después de que las niñas se habían ido a la cama, Garrett se quedó. Mallory le entregó una taza de té, algo que ella siempre había hecho cuando estaban juntos, en los tiempos en que las cosas eran más simples. Él sostuvo la taza entre sus manos, estudiándola con cuidado. «Me estás dejando entrar», dijo después de un momento. Mallory exhaló, cruzando los brazos. «Supongo que sí». «¿Por qué?» Ella dudó antes de responder. «Porque veo la forma en que te miran. Les gusta tenerte cerca». Miró hacia el pasillo donde estaba el dormitorio de las gemelas. «Y creo que te necesitan». Garrett tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. «¿Y qué hay de ti?» Mallory soltó una pequeña risa, moviendo la cabeza. «Todavía no lo sé». Él asintió, dejando su taza. «Eso es justo». Se sentaron en silencio por un momento, el aire entre ellos ya no tan tenso como lo había sido semanas atrás. Mallory finalmente suspiró. «¿De verdad te vas a quedar?» Garrett se encontró con su mirada. «Sí, lo haré». Por primera vez, ella no lo desafió. Y por primera vez en su vida, él no estaba buscando una escapatoria. Garrett nunca se había imaginado que un solo momento podría cambiar el curso de su vida de manera tan completa. Había pasado años creyendo que el control y la precisión eran las claves del éxito, que las emociones eran pasivos
y que la familia era una distracción. Pero ahora, mientras estaba de nuevo en la cocina de Mallory, ayudando a Lily y Sophie a decorar magdalenas para su próximo cumpleaños, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. La cocina estaba llena de risas y el aroma a vainilla. Las gemelas estaban cubiertas de harina y glaseado, sus pequeñas manos haciendo un desastre en el mostrador, mientras colocaban cuidadosamente coloridas chispas encima de las magdalenas. Garrett había intentado ayudar, pero después de mancharse la nariz con glaseado azul de Sophie y ganarse un regaño de Lily por arruinar la estética, había sido degradado a la tarea de limpiar. «Te lo estás tomando muy en serio», dijo Garrett, mirando a Lily examinar una magdalena como si estuviera juzgando una comida de 5 estrellas. «Tiene que ser perfecto», dijo ella, ajustando las chispas con una mano cuidadosa. «Es nuestro cumpleaños». Sophie lamió el glaseado de sus dedos. «Creo que se ven bien». «Bien, no es lo suficientemente bueno», murmuró Lily. Garrett sonrió. «Suena como alguien que conozco». Mallory, que había estado observando desde el otro lado de la cocina, levantó una ceja. «Me pregunto de quién lo sacó». Lily y Sophie terminaron sus magdalenas y se bajaron de sus taburetes, satisfechas con su trabajo. «¿Podemos mostrárselas a mamá?», preguntó Lily. Garrett asintió. «Adelante». Las niñas salieron corriendo, sus risas dejando un rastro detrás de ellas. Tan pronto como estuvieron fuera de la vista, Mallory se giró hacia Garrett, cruzando los brazos. «Así que, los regalos de cumpleaños». Garrett se apoyó en el mostrador. «¿Qué hay de ellos?». Mallory le lanzó una mirada. «Planeas malcriarlas, ¿verdad?». Garrett sonrió. «No sé de qué hablas». «Garrett», él suspiró, levantando las manos en señal de rendición. «Está bien, puede que me haya excedido un poco». Mallory puso los ojos en blanco. «¿Cuánto te excediste?». «Digamos que puede que haya un pony involucrado». Ella gimió. «¿Les compraste un pony?». Garrett sonrió. «Técnicamente, aún no lo he comprado». Mallory se cubrió la cara con las manos. «No puedo creerlo». «Se merecen algo especial», dijo él, su voz más suave ahora. Mallory bajó las manos y se encontró con su mirada. «No necesitan grandes gestos, Garrett. Te necesitan a ti». Él mantuvo su mirada, algo tácito pasando entre ellos. Después de una larga pausa, asintió. «Lo sé». Mallory suspiró, pero no discutió. En cambio, miró hacia el pasillo por donde las niñas habían desaparecido. «En verdad les encanta tenerte aquí, ¿sabes?». Garrett tragó saliva. «Me encanta estar aquí». Mallory dudó por un momento, luego le dio una pequeña sonrisa. «Entonces quédate». Garrett no respondió de inmediato. No tenía que hacerlo, porque en su corazón él ya lo sabía. No se iba, ni ahora, ni nunca. Esta historia es más que un simple cuento sobre un multimillonario que descubre que tiene hijos. Es sobre la responsabilidad, la redención y la realización de que el verdadero éxito no se mide en riqueza, sino en las relaciones que construimos. Garrett comienza como un hombre que cree que tiene control sobre todo: su carrera, sus emociones, su futuro. Pero la llegada de Lily y Sophie desafía todo lo que creía saber. Al principio, lucha, inseguro de cómo encajar en su mundo. Sin embargo, a medida que la historia se desarrolla, se da cuenta de que ser padre no se trata de grandes gestos o seguridad financiera. Se trata de presentarse. Lily y Sophie, a pesar de su corta edad, no son solo personajes pasivos en su transformación. Son ellas las que lo empujan a crecer, las que exigen honestidad
y presencia. Su inocencia y curiosidad obligan a Garrett a confrontar las decisiones que ha tomado y la vida que ha estado evitando. Mallory, también, representa una parte crucial de su viaje. No es solo la madre de sus hijos, es un recordatorio de quién solía ser y un desafío para lo que puede llegar a ser. Su renuencia a dejarlo volver a sus vidas no se debe al resentimiento. Se trata de proteger a las hijas que crió sola. La belleza del final no está en la perfección, sino en el progreso. Garrett no se convierte de repente en el padre perfecto de la noche a la mañana, ni Mallory confía inmediatamente en él. Pero lo que hace que el final sea poderoso es que él elige quedarse. Elige presentarse, día tras día, demostrando no solo a Mallory y a las niñas, sino a sí mismo, que quiere ser parte de esta familia. El momento final, donde se da cuenta de que no es solo alguien que pasa por sus vidas, sino alguien que pertenece allí, es lo que hace que la historia sea verdaderamente significativa. Porque, al final, Garrett Hale no solo gana hijas, gana una razón para vivir más allá de su imperio.